Bienvenidos de nuevo a Te la pinto, el lugar donde se dan respuestas profundas a preguntas sin importancia. Hoy hago el primer episodio de la temporada con un invitado muy especial porque fue el primer invitado de la primera temporada y el primer invitado ever. Tengo el placer de volver a presentar otra vez entre nosotros, pintándonos a muy grande, a Óscar. Encantado de estar aquí. Muchas Amigo y gracias por la confidente. invitación. Hombre, no, sí, gracias a ti por venir y por querer seguir viniendo. Hoy venimos a hablar de otro tema un poquito nicho, como habéis podido comprobar en el título, dices sótano, búnker, tal, pero os garantizamos que va a haber... Es un tema que es muy jugoso y de hecho yo tengo una teoría que es que tú podrías explicar la historia de la humanidad en general desde, cogiendo cualquier asignatura de primero de primaria hasta bachillerato, hablando solo de los búnkers. Y los sótanos. Y los sótanos. Claro, entonces... Sótanos y búnkers. Y todo lo que sea la construcción arquitectónica bajo tierra u oculta, ¿no? Entonces, nada, ponemos una cortinilla y empezamos. Te la pinto yeah. Te la pinto yeah. Te la pinto yeah. Te la pinto yeah. Just want me and I. Te la pinto yeah. Te la pinto yeah. Te la pinto, un podcast de Clara Escalera. Vale, ¿por qué me interesan a mí, y creo que a ti también, los sótanos y los búnkers y los garajes y esos primos hermanos que comparten características? Yo creo que lo primero es que tienen algo de espacio entre, como espacio bisagra, digamos. Es entre la vida y la muerte, eso pasa por ejemplo con las catacumbas. Está también esa distancia entre lo visible, lo invisible, entre la protección y a la vez la cárcel. O sea, eso en concreto es una cosa que a mí me interesa muchísimo, que es cómo lo mismo que te da seguridad te puede condenar. Total. Es una paradoja ahí que me parece que tiene mucha chicha para sacar. Creo que parte de lo fascinante de estos espacios es precisamente como todas las dos caras que muestra sobre nosotros como especie, sobre la manera en la que tenemos de pensar y cómo se refleja, ¿sabes?, nuestra propia psicología o nuestras propias creencias en las cosas que construimos, en las cosas que pensamos y luego construimos. Y hay un tema muy interesante sobre los sótanos concretamente, que es como esta fascinación por la vida cotidiana llevada, digamos, en el más íntimo de los secretos, ¿no? Y ahí es donde muchos grandes psicópatas de la historia han llevado a cabo sus fantasías más terroríficas y donde, bueno, pues han ocurrido crímenes horribles o se han ocultado los mismos. Claro, yo creo que el punto de partida es el encierro. En el encierro todos decimos la verdad o todos terminamos en algún punto de ese encierro, porque si no la alternativa es la locura. O sea, en el terminamos diciendo, y ese es el punto de partida de los realities, en realidad. O sea, os voy a encerrar en una isla en Honduras, sois 16 personas, entonces por supuesto que vais a acabar siendo como sois realmente. Si sois gusanos, seréis gusanos. Sí, hasta tal cual, final. tal cual. Entonces hay esa conexión entre el encierro y la verdad, me parece. Total. Y sobre el encierro o el escondite y el, literalmente, al no ser visto, estar como fuera de la sociedad. Es como que ya la sociedad no te aplican las normas sociales que te aplican, digamos, en el sobre tierra, ¿no? Como en la superficie. Claro. En la superficie. Claro, yo creo que el punto está en la mirada. Total, sí, 100%. O sea, al final el dominio siempre parte de que el dominador te está mirando y por lo tanto te juzga, te condena o actúa sobre ti. Entonces, en el momento en el que tú te metes en el sótano, estás como anulando esa posibilidad de ser visto, de ser mirado, y eso te da una independencia que la puedes utilizar para el bien, para el mal, para 50.000 cosas. Y luego también hay un tema muy interesante que queríamos traer a esta temática, es que no todos somos iguales en cuanto a lo que hacemos con los sótanos, y esto es algo que se ve muy concretamente a nivel cultural con las culturas que tienen sótanos. Bueno, la mayoría de culturas tienen sótanos, pero qué se hace con esos sótanos es una cuestión súper cultural que también se refleja mucho en estos espacios.
espacios, ¿no? O sea, de hecho, como que, yo qué sé, sótanos famosos, por así decir, los americanos, por ejemplo, son muy de basement, Sí. muy del man cave, Mm. de vamos a hacer un billar en el sótano. Claro, a ver, yo creo que los americanos tienden, como en el resto de cosas, en convertirlo como en el medio tiempo de la Super Bowl, ¿sabes? Como en espectacularizar también incluso el sótano. De hecho, ahora que hablabas de los man cave, hay un reality que consiste Sí. en coger, por ejemplo, un sótano, un garaje o cualquier espacio y convertirlo en ese sitio donde el hombre, generalmente heterosexual, blanco, hipernormativo, se sienta cómodo y despatarra un poco, ¿no? Porque Sí. tiene ese rollo del despatarre de aquí no está la mujer, sí, aquí no está the old ball and chain y me puedo sacar y estar sí, ahí a la mi bola. chorra ahí, sí. Sí, exacto. Claro, hay algo de la mujer se ocupa de los espacios visibles, Sí, o sea, ella está en la cocina, ella está en el salón, encargándose de tal. que el salón esté ordenado y Sí. el hombre consigue su autonomía encerrándose en un espacio donde al final termina siendo un niño, o sea, igual que el niño en su tienda, en su cabaña, ¿sabes? Haciendo las cosas que... En su casa del árbol, por Sí, ejemplo. Sí, lo que total. pasa es que cabe la posibilidad de que eso con el tiempo, pues claro, ese hombre mayor acaba haciendo cosas que no corresponden, bueno, Sí, que no bueno, son del todo correctas. O que no son ni siquiera legales. O que no son Claro, legales. que ya rocen tal. Pero es verdad que, bueno, ahí sí que hay un Sí. rollo cultural. En España no somos mucho de sótanos despampanantes, ¿no? En España es como mucho más... A ver, es que yo Tiene creo más que... un rollo más funcional, del rollo bodegas, no sé qué. Sí, que al final yo creo que en España tienen ese punto de social en el que, bueno, pues el sótano, aparte de que arquitectónicamente es menos habitual, Sí, seguramente porque no tienes tanta necesidad de almacenaje, porque la temperatura es la Sí. temperatura ambiente, no hay tanta diferencia como, Sí. por ejemplo, existe esta diferencia en Austria, que es el lugar, que De no, los- no lo hemos mencionado hasta Ahora ahora, pero lo es mencionamos. el lugar de los sótanos para claro. todo. Sí, quería traerlo a Ujú. la conclusión de que Austria es particularmente Sí. afín al mundo sótano. A Austria le encantan los sótanos. Y al revés. Y a los sótanos, si yo soy un sótano y me preguntas, yo te digo, pues mira, Austria, que estás más apañado y más entretenido. Aquí me cuidan más, Sí. me hacen más caso. Sí. Total. Hay un documental que se titula En el sótano, que es de un tío que se llama Ulrich Seidel, que es un director austriaco. Obviamente vuelve a Austria a nuestra conversación. Y él es un tío que estaba buscando localizaciones para una película que estaba haciendo, que se llama Dog Days, la película. Y entonces se da cuenta de que entrando en las casas de los austriacos, resulta que el sótano siempre es más grande que el salón. Interesting. Sí, es decir, que el lugar de lo que él llama, luego he leído entrevistas donde cuenta que la burguesía se expresa en el salón, es decir, aquello que es visible, aquello que queremos compartir con los demás, mientras que lo oscuro, lo reprimido, lo oculto está en el sótano. Okay. Y eso además tiene un sentido dentro del estudio arquitectónico de Austria, porque ellos son uno de los países donde más sótanos hay por una cuestión climática. Tiene que haber un sitio donde guardar la comida. La comida. Aún así, es muy extravagante el caso austriaco, porque también existen sótanos en otros lugares, sin embargo, no hay ese punto tan oscuro, tan tétrico, Tan obsesivo. Tan obsesivo, sí. Como el de los austriacos con los Sí. sótanos. Él hace una cosa muy interesante que es, a partir de haber investigado las localizaciones para esta película, se da cuenta de que tiene mucho potencial el sótano en Austria y entonces hace este documental que se llama Im Keller en el sótano. Keller significa en Sótano. alemán sótano. Y entonces hace una galería de microhistorias de personajes. No sé si lo has llegado a ver tú el No, documental. no he llegado a ver. Pues son microhistorias de gente rarísima haciendo cosas. Pues por ejemplo, hay lugares de tiro, o sea,
pistas de tiro bajo tierra. Hay lugares de BDSM, donde está la dominatrix. Que se te lo puedes imaginar tiene- más, ¿no? O esto te lo- sea, te lo puedes imaginar. todo lo que sea el aquí tiene kink. más sentido. claro. Pero luego hay cosas como lo que se llama el Nazi Keller, que es un lugar donde se reúnen los hombres a festejar el nazismo al final, porque está lleno de objetos nazis, de trajes de oficiales, de Sí, de medallitas, de simbología, memorabilia. memorabilia, etc. Sí, sí, o sea que es como... Y de hecho hubo un problema con este documental porque hubo 2 concejales que tuvieron que dimitir. Ostras, porque Porque se en descubrió. pleno siglo XXI seguían celebrando el nazismo, claro. Wow. Sí. Claro, es que también, o sea, como tal y como lo propones, al final los kellers, o bueno, en general todos los sótanos, pero sobre todo si hay mucha cultura de ellos y por tanto son más explotados, son grandes oportunidades como para ser un espejo distorsionado de la sociedad. Creo que hay algo de que culpa lo que también. tú muestras es la luz y mientras tú el domingo vayas a misa y te confieses y cuentes todo lo que escondes debajo de eso, es suficiente, estás perdonado, Sí. ¿sabes? Entonces, seguramente eso tiene algún... Ya, Bueno, ya. está conectado, pero Total. sigue habiendo la pregunta de por qué en Austria. Yo creo que no es casualidad que Freud sea austriaco. Ya, total. Claro. O sea, Freud es full sótano Claro. theory. Ujú. Total. Claro, porque a ver, si entendemos el consciente como aquello que estamos viendo, aquello que... Como el salón de la casa. Claro, el salón de la casa, al final el inconsciente sería todo lo que está oculto y que tiene un riesgo, que es que en algún momento, pues de la misma manera que lo que pasa en el sótano, por ejemplo, si hay humedades en el sótano, es posible que eso acabe llegando a la superficie, o si tienes ratas en el sótano, van a acabar saliendo. Sí. Ese inconsciente se puede manifestar a través de lapsus, a través de sueños, a través de... Incluso no hace falta estar soñando. Hay manifestaciones mucho más cotidianas. Bueno, claro. Y- El clásico Freudian sleep o lapsus freudiano, Sí. que es cuando tu subconsciente se te cuela en la conciencia y te hace decir o hacer algo que no tenías pensado decir o hacer, pero que se te ha revelado del subconsciente. Sí. De ahí el título de este gran capítulo de Te la pinto. Y de hecho Jung hablará de la sombra, que se manifiesta seguramente muchas veces de forma casi violenta. O sea, él le añade un poco el matiz ese de lo que viene a romper con la norma de la superficie. Es que era muy... O sea, daba mucha salsa, Jung? Sí, daba O sea, sus salsitas. daba sí. mucha salsa porque, Sí. o sea, él hubiese sido gran director de películas, un gran guionista. Sí. Y de hecho también tiene otra cosa muy interesante que es él cuando habla del inconsciente colectivo, Ujú. también dentro del mundo sótano búnker hay sociedades enteras que deciden recluirse y que entienden lo subterráneo como algo de valor. Totalmente. Por ejemplo, Helsinki tiene una segunda ciudad construida de forma subterránea. O sea, de hecho, el 80% de la población podría vivir allí, obviamente, tiempo limitado, suponiendo, pues yo que sé, un ataque nuclear o lo que fuera. Pero ahí me parece que también hay una sociedad que se expresa a sí misma. O sea, hay una idea sobre lo que puede pasar, sobre cómo nos entendemos a nosotros. O sea, que el inconsciente colectivo tiene un peso ahí. Bueno, mira Suiza. En Suiza hay 400.000 búnkers. 400.000 búnkers y creo que no hay tantos suizos. Bueno, no, hay una cosa más loca todavía. Tú no sabes si puedes irte a un Airbnb Búnker. búnker. Sí, sí, lo vi Cosa ayer en maravilla. YouTube. No, y hay, o sea, la mayoría están abandonados y tal, pero luego hay otras personas que la han comprado, es un sitio privado y hacen ahí lo que les sale a los huevos. Y lo curioso de todo esto es que la mayoría de estos búnkeres se crearon en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando Suiza estaba de risas, en plan, no, nosotros somos neutrales, dijeron como, bueno, y a excavar. Claro. Y se pusieron a excavar en la montaña y entonces en todos los pasos de montaña hay un montón de cuevas completamente escondidas, o sea, escondidas que parece que son, o sea, como piedras secretas que aprietas y hace como... O sea, Indiana Sí. Jones Energy muy heavy y tiene dentro en plan 1000 agujeros por el que se puede disparar pistolas desde súper lejos
pero desde que no te vean, loco, o sea, como sí, con sí. 12 metros entre tú y desde donde sale la bala. O sea, unas cosas heavies y como full hospitales, full A ver, movida, tienen ahí 2 puntos a favor. Primero, que tienen pasta, y segundo, muchos. mucha montaña. ¿Sabes? Hay mucha Claro. montaña, claro. Y claro, y luego dices, como quieren remain Sí, neutrales. neutrales sí. y tal, pero es como, bueno, ¿hasta qué punto esta defensa tan tocha es una neutralidad? De nuevo, pues intenciones, ¿no? Y intenciones así un poco suspicious. De hecho, ahora o sea, en Suiza hay como full Ikeas Ujú. para tu búnker. Bueno, es que eso me encanta. O sea, cuando se hace de la conspiración absoluta un objeto de consumo, No, sino cuando se hace negocio, o sea, efectivamente. el Walmart. Sí. Ya como es- estos kits de, no, compra este kit y tienes 6 meses de supervivencia asegurada. Bueno, es que es muy ¿Sabes? gracioso, o sea, como que me estás haciendo pensar que al final, en plan, todo este rollo de lo sótano, búnker, tal, todo lo que sea como un poco bajo tierra, siempre tiene como un punto, o sea, a no ser que seas el tío que hace las maquetitas de trenes de estas en plan kilométricas, Synedocte, Nueva York, a no ser que seas esa persona, todas las actividades que puedes llegar a desarrollar en un sótano tienen como su puntito oscuro. Y entonces, A ver, es que yo creo que al final es como una válvula de escape. O sea, lo que no sale para Exacto. arriba, tira para abajo. Exacto. O sea, y Y va a entonces- terminar saliendo. y de esa manera entonces también es muy susceptible a responder a emociones oscuras, entre ellas, por ejemplo, el miedo, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, toda la manía que hubo o sea, cuando digo manía me refiero como a maniaquidad, no sé cómo decirlo, que hubo en el Y2K Panic, todo el mundo haciéndose búnkeres, bueno, ahora mismo todo el mundo se está haciendo unos búnkers, de hecho, no está Netflix, Sí. literal, Netflix ahora mismo anunciando una serie sobre un búnker. Ay, no me he enterado. Literalmente, en plan, estos días me han estado llegando como anuncios de como con actrices Ujú. famosas, en plan, como anunciando, así, ¿sabes? En plan, esas cuentas que hay en TikTok y tal, que son como de inmobiliarias, que son típicos tíos, sí, un poco cayetanescos. Ujú. En plan, hoy vamos a ver Sí, un sí, chalet sí, de no sí, sé sí, cuánto, sí. tal. Pues les han llamado y les han hecho como hacer un tour de los búnkers estos que son como... Hiperlujosos. Sí, pero o sea, en concreto creo que esto es una campaña de Netflix. Pero Vale. vamos, que sí, luego está la serie Ah, esta vale, de... lo he visto, sí, 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 sí. como- Pero es española, de hecho. Sí, es sí, de sí. que sí. Sí, sí. O sea, yo creo que hay Que- ahora mismo sí. una especie como de movida en el imaginario colectivo, de nuevo, Jung, con el rollo de los búnkers y con el rollo Pero de... es muy extraño en eso de hacer. Y ya sé la serie que sale Natalia Berbeque. Sí, Sí, es sí, creo que sí. española. O sea, no tengo ni idea de cómo Para se llama mí la hay algo serie, muy ¿eh? extraño en hacer del búnker algo lujoso. Porque me parece como una contradicción. Ya, es que, o sea... Teniendo en cuenta que lo lujoso sí o sí tiene que tener ese componente de ser expuesto, o sea, de que te vean ser lujoso, es por qué pondría mármol en un sitio que nadie va a ver. No estoy de acuerdo. ¿sabes? Yo creo que las definiciones de lujo cambian muchísimo y cambian evidentemente como con las fluctuaciones económicas y tal. O sea, por ejemplo, ahora mismo, o sea, cuanta más recesión hay, por ejemplo, más lujo parece un tomate. Y entonces te pongo el ejemplo de, por ejemplo, Loewe. O sea, lujo como lo escaso. Claro, o sea, las definiciones de lujo siempre van cambiando. O sea, lo que Sí. parece lujoso como en un momento dado... O sea, ahora mismo, por ejemplo, lo que se considera lujo o lo que se está glamorizando, lo que se está intentando vender como lujo, está mucho más relacionado con el tiempo libre, esa idea romántica de ir a un mercado y comprar flores, ¿sabes? Como estas pequeñas cosas de oler una naranja, en plan coger un árbol. ¿Sabes? Claro, Esto es pero lo que ¿por ahora qué? es lujo. O sea, ¿y por qué tendrías que convertir en lujo algo que por definición nadie va a ver? Claro, es que Porque al final... es la gracia del búnker. O sea, lo que creo que está ocurriendo es que se está proyectando una idea de lujo muy Chocolate Dubai, la Bubu, no sé Sí. qué, en un momento en el que no se está considerando como lo que será el lujo para un momento en el que literalmente no haya nada arriba y estés muerto si no estás abajo. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, creo que están siendo muy cortoplacistas en el sentido de que cuando alguien se imagina qué pasaría con su vida si estoy en un búnker, hombre, pues que un jacuzzi, ¿sabes? Como que parece que, de nuevo, las normas del mundo de arriba no funcionan en el de abajo. Entonces, ya que estás abajo, ya que estás puteado, pues ponme un suelo de mármol, ahí unas LEDs, un jacuzzi, Claro, es que una yo creo bolera. Es como no voy a la bolera en Madrid yo en mi día a día, Claro. ¿por qué de repente
proyectas que voy a ir a la bolera? Claro, porque proyectas esas cosas que son... Es que seguramente lo exclusivo, o sea, el lujo está en decir que llegado el caso que incluso la persona que se ha construido el búnker supone que no va a llegar, que llegado ese caso yo estaría perfectamente preparado para sobrevivir durante mucho tiempo rebozándome en este mármol blanco traído de Dubái. Claro, ¿sabes? y de nuevo totalmente proyectando desde, digamos, lo que ahora no vemos como el privilegio de andar por la calle. Vuelta como el meollo, ¿no? O sea, como todas estas fantasías subterráneas siempre están como muy ligadas con algo oscuro, con algo tétrico, con algo relacionado en el miedo. O sea, siempre como una manipulación que va desde ahí para que a nosotros nos parezca de alguna manera glamuroso el existir dentro de un espacio confinado, sin luz, sin ventanas y bajo la tierra. Hay mucha historia. De hecho, si quieres podemos entrar en por qué en la historia de los sótanos en general. Es relativamente reciente porque tenemos el origen de los sótanos está en la necesidad de almacenar alimentos. Está en Mesopotamia, está en Egipto, está en sociedades, en esas sociedades. Y después, ya muy pronto aparecen, por ejemplo, las catacumbas y en la Edad Media mismo las mazmorras. O sea, eran lugares donde se entendía que era el mejor lugar posible para hacer la cosa más desagradable posible. Claro, sí. O sea, si tengo que torturar a alguien, si tengo que tenerle encerrado, bueno, era un buen lugar, desde luego. No, desde luego. Y ya también después muy pronto aparecen las sociedades secretas. Pensemos en los masones, las logias, muchas logias se han ubicado en sótanos. ¿En serio? Sí, claro, tiene sentido. Es que es más difícil que te encuentren, punto. Ya. Eso, y luego, por ejemplo, los judíos conversos en la península ibérica, ese tipo de... Pero, sin embargo, no tiene por qué ser necesariamente oscuro. O sea, a mí me parece que el siglo XX dio una cosa muy interesante al mundo de los sótanos, que es la posibilidad de convertirlo en algo creativo. O sea, el jazz nace en los sótanos de Harlem. Es verdad. Por ejemplo. O sea, todo era underground, es que es literal underground. La contracultura de la generación beat era una gente que al final se reunía en sótanos para recitar poesía. Totalmente. O Nirvana nació, el grunge en general es música de garaje, que el garaje y el sótano al final tampoco hay tanta distancia, de hecho es lo mismo. No, es que es fuerte, ¿no? Porque al final, incluso en cosas relativamente positivas como el underground, sigue habiendo un punto como de fascinación medio oscura, como de esto de conocer cosas prohibidas, conocer cosas que te dicen o que la sociedad como que evita o no acaba de abrazar, ¿no? En plan, como es muy fuerte lo lejos que va la metáfora. O sea, como que estoy pensándolo como a la que hablamos. Sí, pero para mí es la demostración de que hay otras salidas para esas pulsiones de estar encerrado y estar en tu mundo. Bueno, claro, sí. Buah, es que qué cuadro más feo va a quedar, Óscar. Oye, ¿de verdad? Ya lo estoy odiando. Es que es un cuadro complejo. En plan, estoy intentando hacer como una especie de sociedad underground, un poco como un rollo Where is Waldo. Lo que pasa es que no tengo el tiempo para realmente poderme hacer cada universo. Vale, ¿y qué necesitas hacer? ¿Quieres empezar otra vez? No. O sea, esto ni siquiera lo voy a cortar, así te lo digo. Estas son las realidades. O sea, es que, aparte, mucho se me pide que hable, que piense y que pinte a la vez. Hombre, hija, demasiado. Hay veces que no sale, o sea, demasiado. de hecho, yo qué sé, Pero que es que todavía no ha salido, o sea, ¿qué quieres? Ya, pero esto es como a veces... Que tú ya ves que no. Sí, bueno. Esto hay veces que lo sabes, ¿no? En plan que dices, no lo voy a luchar. Bueno. Es como cuando sabes cuando has perdido el Catán. Bueno. Me voy a beber un poquito de agua, voy a Vale. dejar que esto se seque para luego poder, en cualquier caso, repensarlo. Y ahora volvemos. Esto sí que lo voy a cortar. Vale, voy a recular completamente en este cuadro porque creo que va a ser una cagada. No voy a volver a empezar, pero voy a remover cositas. Que no cunda el pánico entre nadie. Que no cunda. Que no cunda. Vamos a empezar de cero. No, de cero no. No, de cero no. Como de 5. A ver, ¿podemos empezar por temas jugosos? Venga. O sea, arrancamos por el sótano truculento y oscuro o sea, ¿quieres meterte ya en lo que viene siendo la acción, sí. lo que viene siendo la razón por la que estamos aquí, que es para pintársela a todos nuestros oyentes y oyentas, y es traer
todos los true crimes truculentos que 100%. hacen gran... ¿cómo se dice? Es un servicio comunitario al final. Sí, pero como que estábamos hablando todo el rato de esta metáfora como de lo truculento y lo oscuro y de no sé qué, y esto es básicamente el centro de nuestra tesis, los mejores ejemplos Sí. que hemos encontrado de cómo esto es verdad, de cómo el sótano es igual a truculento. Sí, 100%. A ver, hay un... si tú me dices, ¿tú en qué momento te hiciste mayor y aprendiste que el mundo podía ser malo? En un lugar hostil, lleno de Efectivamente, un gente mundo mala. hostil, lleno de gente mala. Venga, te lo voy a preguntar. Tú, Óscar, ¿cuándo fue ese momento en el que te hiciste mayor de verdad? ¿Cuál fue el momento en el que te diste cuenta de que el mundo era un lugar truculento? Cuando Natasha Campus salió de 8 años de secuestro. Carajo del mono. Entonces, ese yo recuerdo perfectamente, así como te digo, mis hermanos mayores recuerdan el 11S y ellos delante de la televisión Sí. viendo la primera torre, la segunda torre. Yo recuerdo perfectamente el momento de la liberación de Natasha Campus Es que fue muy heavy eso, ¿eh? y 2 semanas después, pero todo el mundo, todo el país realmente inquietado y En que Austria. tiene que pasar en Austria y en En- España. Pero bueno, O sea, digo ni que todo esto que te digo que sucedió... no pasó en Majadahonda, pasó en Austria. Sí. Pero la gente, yo recuerdo el país como si hubiese realmente pasado en Majadahonda. Es que fue, bueno... 2 semanas después se hizo un especial Natasha Campus, Liberación, presentado por Matías Prats, Antena 3. Y ese es el momento fundacional de mi vida adulta. Ahí empezó todo. Absolutamente, ahí empezó todo. Y esto, a ver, para quien no lo conozca, Natasha Campus era una niña de 10 años que iba al colegio, bueno, iba porque no llegó, o sea, no Sí, llegó. estaba yendo al colegio. Estaba yendo Estaba yendo al colegio Sí. sola. sola. Bueno, ¿sola o no? No Sí, recuerdo. estaba yendo sola. Estaba yendo Sí, sola. sí, estaba... O sea, ellos vivían en un pueblo... Y fue secuestrada a las afueras de Viena. Sí, claro, como era en plan súper seguro, súper austriaco, Sí. súper... O sea, una cosa como muy civilizada y de repente secuestran a la querida Natasha de 10 años. Secuestran, ¿no? Nadie sabía porque no hubo noticias. No, y es que aparte creo que fue más triste aún el tema, o más truculento aún, porque la movida es que esa misma mañana había tenido como una pelea con su madre y esa es la razón por la que había decidido irse sola al cole. Y ella aún era muy pequeña para ir sola al cole. Entonces, en un momento dado, tenía que cruzar la calle y en el otro lado de la calle estaba el secuestrador, ahí esperando. Entonces, tenía que cruzar esa calle sí o sí porque hacia ahí era donde estaba el colegio y ella misma tuvo ese momento de, buah, es que soy muy pequeña para cruzar la calle sola. Sin Y aún embargo- así le echó huevos y dijo, venga, ¿sabes? Como Y del... no tenía que haberle echado huevos porque el resultado fueron 8 años de cautiverio. Es que es muy fuerte, ¿eh? Como que tuviese ahí en ese momento como esa sensación como de... A ver, también Uf. te digo que eso a mí me suena muy literario, porque si algo tiene Natasha, así como otros crímenes los vamos a tratar desde la sensibilidad absoluta, Natasha tiene un punto de haber sido espectacularizado todo un poco. Y Bueno, se ha hecho una película, ella básicamente escribió se ha un forrado. libro. No. Bueno, a ver, solo faltaba, pobrecilla, Dios mío. Ella pasa, no nos avancemos, pasa 8 años secuestrada por un tío que es Telecos, ¿Cómo se llamaba? Como Pritzker o algo así. Pilgrim. Sí, Espérate. no sé, apellido austriaco. Sí, pero como de Willy Wonka casi, ¿sabes? Tenía. Priklopil. Priklopil. Priklopil se apellida. Es que es muy Willy Wonka el tema. Priklopil. Bueno, Me sí. vacilas. Sí. Vale. Y bueno, eso, Priklopil le estaba esperando. Bueno, es verdad que. Bueno, sigue. Y fue secuestrada. Entonces el tío Había montado. había montado todo un mundo subterráneo. Él era un tío muy solitario, pues imagina, Telecos, que no quiero ser yo prejuicioso con los oficios de la gente, pero... A ver, o sea, no estamos de la diciendo. bueno, sí. No estamos diciendo que todos los de Teleco sean personas secuestradoras. Pero también es verdad que el tema que explicaremos a continuación era un ingeniero eléctrico. Claro. Es decir, hay profesiones que se prestan un poco. Bueno, que tienes la ventaja tú de tener una información a mano Sí. o de comprender una serie de cosas que te facilitan realmente llevar un crimen a niveles de la leche, ¿no? A ver, nosotros un sótano de hormigón no lo sabemos construir. No, o sea, pero es como Walter White, ¿no? En plan, Claro. por la química, tal, Sí. o sea, te puedes hacer drogas, pues sí, ¿ves? O sea, las cosas pasan. Total, que ella es secuestrada durante 8 años
Y un día, al final, Priploquil o similares, no recordamos el apellido, al final se va confiando y uno de esos días deja que la pequeña Natasha, que ya no era tan pequeña porque tenía 18 años, le lave el coche. Claro, no, porque iba ya poco a poco. O sea, el tío la secuestró a los 10 y a los 12 fue cuando empezó a dejar que subiese a hacerle de criada. Porque él, por ejemplo, se conoce que él decía como que su chica ideal, o sea, como que él era solterón, en plan, típica persona muy solitaria, como decías. Y entonces siempre hablaba como de su chica ideal, básicamente una chica de la limpieza que dejase... que sabes, en plan, que este se da... dato yo no lo conozco, o sea, hubo... Sí, no, él como se hablaba de su chica perfecta como un incel de turno, en plan, la mujer en la cocina y luego que me la pueda pasar por la piedra cada X cuando a mí me salga de los huevos y que sea callada y que no sé qué. O sea, la movida de todo este secuestro es que el pavo tenía un proyecto de grumear a su mujer perfecta. O sea, aparte era un tío muy pro-nazi, muy pro-nazi, muy pro-Hitler. Que no se le ha visto la cara, yo creo. Sí, una cara de Willy Wonka, o sea, ¿Sí? literal, sí. Y era muy pro-nazi y entonces el pavo, pues eso, estaba intentando grumear a su mujer ideal y entonces, por ejemplo, le teñía el pelo de rubio, Bueno. en plan, se lo tal, para hacer esta niña aria perfecta con la que tener niños arios perfectos. Y entonces, a la de 12 años, entiendo, no, o sea, no, esto no lo corroboro, pero es como mi tesis, le vendría la regla, ¿sabes? Y entonces empezó a intentar incorporarla en las labores de la casa. Entonces, ahí fue cuando la empezó a rapar para que no hubiese ni un pelo, ni una huella, ni un Cristo, será un pavo súper retorcido y empezó pues eso, a hacerla que limpiase toda la casa con un perfeccionismo de la leche, en plan el pavo era súper duro con ella, del rollo como todo tenía que quedar squeaky puto clean, o sea, no había como los chorros del oro, y si no, somanta de hostias. Y entonces ahí fue, o sea, pasaron años y años y años y ella 8 como... años, hasta que tenía No, ella pero que es que 18. se fueron un día hasta de Sí, vacaciones. es verdad. Es que así o sea, la movida con Natasha, una vez que fue liberada, es que se hablaba mucho del síndrome de Estocolmo precisamente por estos instantes. Sí, Que eso, ahora a lo ver, hablaremos del tema. Pero... Ella, o sea, nos libramos del síndrome de Estocolmo porque él, en el momento de la liberación, bueno, que ella se escapó, se suicidó, se tiró a las vías del tren. Bueno, sí, pero a ver, la movida como se escapó fue porque ella literalmente en plan lo cuenta de que no perdió la fe ni un día de su vida, lo cual es bastante heavy, y fue precisamente uno de estos días en el que, bueno, porque claro, entonces ya empiezan a negociar, ¿no? O sea, ellos no se van de viaje de un día para otro, ¿no? Empiezan a negociar, como, venga, te dejo salir hasta el jardín. O sea, la piba estuvo igual 6 años sin que le diese el aire por ninguna parte y poco a poco, en plan, iban como, bueno, tal, no sé qué, ¿sabes? Venga, Sara hasta aquí. Sí. Entonces, ¿sabes? Se dejaba ponerse así de pie en el jardín para que le diesen 2 brisas o movidas así, ¿no? Y entonces... de ahí ya se fueron de viaje, se fueron a esquiar y la tía como que en ningún momento tuvo este pensamiento como de escaparse ni nada porque en realidad era como muy cauta, ¿sabes? Ella como que y todo... que también te has criado con eso, o sea, es bueno, que al prácticamente. final, si el cautiverio empezó con 10 años, no es que no fuerte. conoces la alternativa, o sea... No, y es un miedo, de repente estás en yo que sé dónde, Claro. que te ha llevado este tío, no tienes ninguna manera de volver y a saber porque lo que te puede pasar a continuación es peor. Pero bueno, sí, y entonces llega ese se escapa, día o sea, en el que le dice... avisa a una vecina, ¿no? No, ya ese día en el que su labor del día era limpiar el coche. Y entonces la tarea que estaba haciendo era aspirar el coche. Y estaba aspirando el coche y estaba el picalili en plan, ¿te has dejado un trozo por ahí? ¿Qué tal? O sea, observándola viva. Y ella estaba haciendo así muy bien y tal, y de repente el picadilly recibe una llamada. Y entonces, como no quería, porque no escuchaba con la aspiradora puesta, se fue. Y dijo ella, tate, hasta aquí hemos llegado. Y entonces y se fue. Y la clave fue que dejó la aspiradora encendida para que no se catase de que como que había habido una ausencia. Sí, entonces, sí. tal cual, soltó la aspiradora y salió corriendo por su puta vida a la casa de una vecina que finalmente... Pero y seguramente es el síndrome de Estocolmo, pero ella al menos aparentemente no hablaba con tristeza de estos años, ¿sabes? Que eso era lo que a mucha gente le pareció extraño, primero.
lo buena pinta que tenía, como de salud. pinta de salud de tú no has estado tantos años encerrada, ¿sabes? Hubo muchas suspicacias ahí que yo creo que hicieron que ella lo pasara muy mal. Jolín. Ella escribió un libro Sí, que es 3.096 días, sí. que son los días que estuvo de cautiverio. Y es verdad que luego hubo ahí como una temporada en la que se convirtió como en una celebrity, Sí. participaba en demasiados... Bueno, es que no sé, demasiados, no lo sé. Claro, es Tampoco que, quién es uno para juzgar, ¿no? es que claro, tío, es 10 complicado. años después, 10 años después escribió 10 años libre, algo así. Ah, sí. Que era como, tía, ya estamos haciendo la temporada 2, te estás pasando. A ver, o sea, la pava como que ahora creo que tiene como un negocio de joyería, me parece, y como que dice que se siente como muy contenta de básicamente no estar bajo tierra y que la única cosa que ha mantenido mucho desde desde su captividad es el perfeccionismo. O sea, todo el rollo que le inculcó el Willy Wonka de que le pegaba leches si no era perfecto todo, ¿sabes? Todo ese rollo, pues se le quedó bastante para A siempre. ver, ese trauma no te lo quita nadie. No. Vamos a ver, esta pobre chiquita, y yo no sé las joyas que hace, pero... Joder, o sea, la pava tiene pinta, no sé yo quién aquí diagnostique, pero Marian Rojas estoy hecha. Bueno, claro. No sé quién diagnostique, pero tiene pinta de estar relativamente bien ajustada considerando el pedazo de marronazo que le cayó vivir en su vida, Sí, ¿sabes? de todas maneras hay marronazos peores. No sé si quieres hablar ahora del siguiente caso, pero podemos hablar, que es Josef Fritzl, Otro gran austriaco. el monstruo de Amstetten. Este es un clásico. Este sí que es, no, este es, aquí no hay humor, aquí no cabe humor. No. Es un tío que era ingeniero eléctrico, también del gremio, austriaco, que tuvo a su hija secuestrada durante 24 años, mientras vivía a su vez con su mujer. Supuestamente la hija estaba secuestrada por una secta. Bueno, o sea, él dijo que simplemente se había escapado. Sí, pero y luego salió que estaba bueno. con una secta. Venga, perfecto. Tuvo 7 hijos con su hija, es decir, hijos nietos, la mitad de los cuales fueron criados. Claro, porque es que él, o sea, la backstory es que el Amstetten, el monstruo de Amstetten, que por cierto, menuda cara, o sea, No, pero qué pues es una miedo cara, de no. persona. Pues yo creo que es una cara normal. ¿Qué? O sea, qué miedo de cara, macho. O sea, no. A mí, un miedo. Bueno, igual estoy proyectando, pero o sea, a mí buen rollo no me da. La movida es que este tío tenía a su mujer, que la tendría frita, o sea, frita. Una mujer que no se pispó de nada. Bueno, no se pispó de nada o prefirió no pisparse. O sea, porque la pobre tendría que estar, o sea, con este señor... Ya, pero 24 años. Es nuestra vida casi. Sí. Claro. Vale, tuvo 7 hijos con su mujer. No, con su mujer, no con su hija. No, con su mujer. Sí. Tuvo 7 hijos con su mujer y luego tuvo 7 hijos con su hija. Ah, eso sí. O sea, él tenía 14 hijos. Sí. Entonces, como supuestamente la hija a la que tenía secuestrada había desaparecido, llegaban paquetes en forma de niños. A ver, vamos por orden. O sea, ¿cómo sucede este tema? Vale. Para contar, porque si no nos acabamos el pastel ya antes de que yo haya podido ni terminar el cuadro. Vale. Vamos poco a poco. O sea, este tío tiene 7 hijos con su mujer, la del medio, que es Catherine o Kathleen. Elizabeth. Sí. Vale, pues la del medio, el día que cumple 18 años, o sea, todo, digamos, apuntaba a la normalidad, excepto que el día que cumplía 18 años, su propio padre estaba ahí lavando los platos, tranquilísima, a Ricky Town, y se la lleva... Suelta el firing, le dijo. Sí. Y para abajo. Y para abajo, pero tal cual, además. Y la metió en toda una red... O sea, eso es la profesionalización absoluta del secuestro. Del sótano. Es un lugar insonorizado con claves de acceso. Sí, en plan... Era una cosa muy sofisticada. O sea, la sofisticación del mal. Parecida a la de Natasha, en plan de
puerta de 300 kilos con encima una alarma detrás de una puerta secreta que estaba detrás de un tal y encima no era un sótano, digamos, accesible a la familia, sino que estaba debajo de una plaqueta, ¿sabes? Como todo Sí. un mareo, macho, para bajar Y ahí. se las ingenió también para supuestamente engañar a su mujer y engañar al resto de la familia. Entonces, el día de eso, que la secuestra y entonces le dice a todo el mundo que la pava se ha escapado, que su hija se ha escapado y que a pesar de ser una niña, era una niña difícil y que seguramente ya sabes que no le daba mucha importancia a esa desaparición. Entonces, de nuevo, pues fantasías megalómanas de tener 150 hijos y de poseer a una muñequita que tal. Bueno, o sea, aquí es un poco, no se sabe tanto, ¿no? Como las fantasías o lo que está ocultando el motivo real detrás de todo esto. No se sabe mucho sobre cómo tal, porque o sea, lo que se dijo era como era un perverso enfermo, obviamente, que había planificado esto durante un huevo A de todo tiempo. esto, él sigue vivo, Sí, sí. tendrá prácticamente 90 90 años, está años, en la sí. cárcel, absolutamente demente, que ya lo estaba antes. No se arrepiente ni un puto poco. Y la familia dispersa por Austria, pues vete tú a saber. Bueno, Claro. pero nos estamos de nuevo adelantando, porque no estamos contando nada de cómo fue todo el tema del crimen, o sea, como todo el tema de la historia de esto, o sea, qué ocurre, o sea, ¿lo conoces? No, cuenta. O sea, la movida fue que un día, o sea, hemos contado cómo la secuestra, básicamente, pero la manera en la que ella sale fue porque Ah, sí, sí, un sí. día... Una de las hijas... Sí, que en ese momento tenía 19 años, o sea, que ya habían pasado la de Dios, o sea, fue su primera hija con su padre, Sí, está muy enferma muy enferma, y entonces la lleva al hospital, él mismo es Joseph. sí. Y en el hospital la atienden, pero es una tía que no está ni dada de alta No, claro, que por lo en visto nada. tenía el color de la piel, Claro. o sea, una falta de vitamina B, Hombre, por C, favor. D, E, F, G, H, I, J, No, K. eso no hay, el multicentrum no te lo... Eso no, te lo No, o sea, estaba en plan que no, o sea, que claramente no le había dado el aire en su vida. No. Y entonces él se presentó como el abuelo. Y eso levanta todas las sospechas. Claro, y entonces dicen, queremos ver a una madre aquí, ¿sabes? En plan, ¿dónde está su madre? ¿Dónde está su madre? ¿Dónde está su madre? Entonces, Y desde el hospital avisan a la policía. sí, entonces traen a la madre, traen a la niña que no ha visto la luz del sol en 24 años, claro, con la cara así, porque, o sea, claro, tú te metes en un sótano en un siglo y sales en el siguiente Claro. con unas tecnologías que has visto en tu vida. Como que llevaba una nota o algo así, ¿cómo era eso? No, o sea, primero, claro, la vieron y dijeron, ¿quién es este ser del inframundo? Claro. Literalmente, y sospecharon inmediatamente que era ella, en plan, que ella era una madre En cuanto le abusada. vieron musgo colgando de la cara, dijeron, aquí hay sótano. No, claro, ¿qué está pasando aquí? Claro. Y entonces fue como que primero pensaron que ella era la persona que estaba abusando de la niña de 19 años, pero O sea, sospechan de la madre de la niña. Sí, Bueno, sospechan niña. de la ya 42 años, señora, de 42 años, literal. Pero ya todo esto, claro, la pregunta obvia es, ¿y la mujer? Claro, O sea, a ahí ver. hay un engaño porque y sale la chavala al hospital y no se da cuenta. Claro, no, espera, es que ahora viene todo lo guapo. Ahora viene todo lo guapo porque, claro, o sea, tú imagínate, el pavo además, que había estado 24 años con su hija y sus hijos nietos encerrados en una caja, básicamente, que arbitrariamente, o sea, lo que pasó fue que de estos 7 hijos, uno murió, en plan, al muy poquito de nacer, y 3 de esos niños arbitrariamente los sacó afuera. Y, o sea, como decías tú antes, los puso así en la puerta, ¡ding dong! Sí, Luego Moisés, entró, claro. de vuelta en casa y dijo, ¿sabes? Literal, ¿vale? Dice, ¿qué será? Ahí voy a leer esta carta manuscrita por mí mismo. Ya, tal cual. Papá, me he vuelto a quedar embarazada. Sí. Mira a estos niños. Y lo que no se sabe, y la policía aún no sabe y nunca han entendido, es por qué eligió a esos 3 y no a otros 3. O sea, o sea, ¿por qué eligió a 3 y no a Claro. 7? ¿Por qué eligió a 3 y no a 2? Es arbitrario. ¿Por sí, qué sí, eligió sí. tal? Bueno, entonces, estos 3 niños que habían crecido como niños normales dentro de lo que cabe, porque claro, tú estás en esa casa, ya directamente empezamos mal la vida. Bueno, el caso es que es que estamos contándolo como si tuviésemos TDAH, que es lo que tenemos. Que es lo que tenemos y esto se acepta. Se entiende, se está entendiendo. Espero que sí, Sí. espero que se acepte por lo menos. Bueno, entonces le está interrogando a la policía en plan de sospechando muchísimo de ella, del rollo tal, y vamos, no tardan ni un segundo en ver que la pava era en verdad no la abusadora, sino la abusada.
y de ahí sale como todo el Cristo. Y entonces, Pero 24 años después. 24 años después, y aparte que ellos vivían, como si te digo, en Alberto Aguilera. O sea, Sí, en plan, sí. esto está ocurriendo en la calle, mismísima calle Alberto Aguilera, o en, ¿sabes? O sea, que ni siquiera era una calle de Amstetted, que era, oye, de residentes, pero de tiendas, o sea, estaba siempre a reventar de gente, de comercios, de tal. Entonces, claro, el padre intenta salvarse el culo y va con todo su coño, básicamente, a casa y le dice a la mujer, mira, que ha aparecido la niña. Dice, aquí está la niña con todos sus nietos, claro. Claro, pero bueno, Que luego también te preguntas, ¿y no había ningún tipo de malformación genética? O sea, hay cromosomas de menos, ¿no? No. Hay cuestiones que no han trascendido. Puede ser que se quedase con los que no estaban, los que no tenían algún problema visible. mira, no lo había pensado. Puede ser. La movida es que no... Claro, porque así como Natasha se ha dedicado un poco a exponer su vida, a Esto hacer es de al su vida revés. un Georgina, ella es... así soy y esto es lo que tengo. De hecho, Natasha se quedó con la casa donde fue secuestrada. Ostras, es verdad, es y verdad. la tiene. No, es verdad, se a nos día de olvida hoy, ese y detalle. se puede visitar por fuera, claro. No, es verdad. Natasha se compró la casa donde había estado Sí. secuestrada años. Los del monstruo no tenemos constancia. No, y pero de hecho imagino. no hay fotos No se sabe. de la hija a día de hoy. No. Las únicas fotos que hay de los niños son los 3 que vivieron en el exterior. En plan, hay como muy poca información sobre como el propio como protagonistas, ¿sabes? No, y Los está protagonistas. bien. Y también sobre como los motivos, o sea, porque el pavo, en plan, que aparte seguro que era un perverso narcisista de Hombre, por favor. niveles de tal, o sea, llegaba a momentos, en plan, que literalmente, en plan, se iba 3 semanas de vacaciones. Sí, pero ahí hay dejación de función por parte de mucha gente. Bueno, la madre pobre, es que también hay que pensar cómo estaría la madre. Vale, o sea, pero ¿y se va tu marido? O sea, no se va de casa, está 2 horas fuera estando en casa y tú en ningún momento te preguntas qué estaba haciendo este hombre. bueno, es que ahí a lo mejor No podemos... escuchas llantos de niños, porque la protección podía ser muy grande, pero hasta cierto punto. Claro, es que ahí es donde ahí es cuando tú te empiezas como a preguntar como de los potenciales peligros del man cave, ¿sabes? O sea, al final esto es como Virginia Woolf tenía razón, una mujer Con su necesita habitación, a room for one's own, una habitación propia, porque los hombres tienen culturalmente la capacidad y la aceptación social de que necesitan su sitio para ser ellos y que no girls allowed, ¿sabes? Y a lo mejor están con la niña secuestrada teniendo 7 hijos. Hombre, es que los austriacos pues necesitan mucha opción Qué fuerte. para es hacer que... sus cosas. No, sí. la gente se quedó, pero completamente volada. Y desde entonces pues hay todo un imaginario en torno a los austriacos y los sótanos. No, es que, uff. Mm. Bueno, sí, es que Sí. también el tema nazi es muy de sótano. ¿Por qué digo lo de Austria? Porque si lo comparamos con España, hay cosas que aquí no pasan o pasan distinto. Si comparamos todas estas historias que son como del crimen muy organizado, muy calculado, muy Sí, sin ninguna fisura, bueno, sí. pasamos a España, que es otro escenario completamente. Hay un ejemplo clásico que es el de la farmacéutica de Olot. No, Esto no lo pasó en el 92. Es una tía que se llama María Àngels Feliu. ¿Dónde que pasó esto, perdona? En Olot, está en Cataluña. En Cataluña, vale. Ella era una farmacéutica de una familia, o sea, todo lo rico que puede ser uno en un pueblo, ¿sabes? Esto de en un pueblo miserable. En un pueblo enano, de repente, pues tienes la Tienes farmacia. la farmacia y eres el rico, o sea, Claro. eres Jeff Bezos. Sí, claro. Entonces, es lo que le pasaba a la Feliu, a esta pobre muchacha de 36 años, que un día cerró la persiana de su farmacia y se subió al coche, llegó a su casa y en el garaje fue secuestrada por unos tipos, Ok. varios, o sea, eso es lo que se sabe, había varios en ese momento. O sea, ya tenía Y un se poco... la llevan, ella es una tía que es especialmente lista porque se queda con cosas clave. Por ejemplo, ella es capaz de calcular el tiempo que pasa desde que es secuestrada hasta que llegan al sitio donde se va a quedar, Sí. hasta su hostal, su Airbnb.
Hasta su sótano. hasta su sótano. También es lista porque es capaz de calcular el tiempo que está pasando porque escucha a lo lejos una radio. Entonces, ella, que es muy conocedora de los santos, del calendario de santos, Joder. escucha, vale, hoy es San Antonio y dice, vale, pues el tal de, no sé cuándo es San Antonio, Sí. pero el día que sea. Y entonces, toda esa información servirá para después que la policía pueda investigar y pueda finalmente condenar a la gente que fue condenada. Pero vamos paso a paso. Sí. Es secuestrada cuando deja su coche O sea, porque ella tenía Entonces- un poco como una diana en la espalda por ser la rica del por pueblo. ser la rica. Vale, y entonces estos tíos van, varias personas, Van, y la la secuestran. pillan y la llevan a un sitio que es un zulo de 3 metros cuadrados. Wow. Parece ser que al lado de un garaje, ella tampoco lo sabe muy bien, escucha unos ruidos todo el tiempo que después sabrá que son ruidos de ratones y ratas que dejan a unas serpientes, porque parece ser que tienen justo al lado de su zulo, tienen unas jaulas donde guardan serpientes y a las que alimentan con Pero como con por las ratones. risas o... No, porque la gente así. O sea, por las gente risas, o sea, extraña. por hobby. Sí, tienen serpientes. Ok. Entonces, ella le dan una lata de comida cada 2 días. Como un gato. Tienen al principio muy poco contacto con ella, pero se acaba haciendo amiga. Pero espera, no piden un rescate, no piden un... Claro, pero ella no lo sabe. Piden un rescate a la familia que en ningún momento lo acepta porque está la policía. La policía está informada desde el primer momento y lo que aconsejan es, oye, no paguéis. Wow. Porque intuían ciertas cosas, fueron bastante lentos. Eso es un ejemplo de por qué España no es Austria. Fueron bastante Bueno, a ver, lentos. Austria, quiero decir, estuvo 24 años con una Sí, niña bueno, metida dentro de un zulo efectivamente. y la otra Sí, bruto. O sea, que no sé sí. si... No No, tengo pero claro... entenderás porque esto era especialmente cuadro todo. Ok, vale. O sea, tú me estás contando ahora mismo el punto Ella de... se empieza a hacer... A ver, tú me estás contando el punto de vista de ella. Sí. Vale. Ella se hace amiga de uno, que un día le dice que se llama Iñaki, otro día le dice que... O sea, los nombres van cambiando. Hay demasiada gente allí metida. Escucha cómo se pelean entre ellos, cómo hablan del secuestro, cómo hablan del dinero que están pidiendo. No, ese es poco dinero, ese es mucho dinero. Te estás pasando, la policía no nos está haciendo caso. O sea, ella es testigo de todo eso, metida en un zulo de 3 metros cuadrados, completamente húmedo, van pasando ratas alrededor. Qué horror, por favor. Ella cuenta cómo va notando que se le cae el pelo, por ejemplo. Claro, que no come. Claro, no come nada. El caso es que llega un momento, 18 meses después, en el que esta gente es plenamente consciente de que nadie va a pagar ese secuestro y no se van a llevar ni un duro. Entonces la sueltan en un descampado. ¿Qué dices? Y ella llega a una gasolinera y dice a un coche que pasa por ahí, se acerca al coche y le dice: yo soy María Àngels Feliu. Y el otro, que conocía perfectamente el caso, como lo conocía todo el mundo, le dice: va, hombre, va, ¿qué estás diciendo? Sí, soy María Àngels Feliu. Entonces la sube al coche y así ella es libre finalmente. También muy criticada porque supuestamente tenía muy buena piel y muy buen pelo en el momento en el que apareció y tenía muy buen humor. Y es verdad que es una tía como que hablaba muy bien, parecía muy civilizada, muy correcta. Joder, que te critiquen por... Sí, la criticaron mucho, dijeron que se la había inventado, Ok. ¿Qué? pero sobre todo lo más llamativo es que tardaron 0, en pillarles a los tíos. Entonces, ¿quién es? Resulta que eran el policía municipal, Wow. un comerciante del pueblo, un mecánico, la mujer del mecánico. Estaba todo Cristo metido allí. O sea, parecía en plan Una un cosa chiste malo, ¿no? que En plan... efectivamente, y acabaron peleados entre todos. Al final solo estaban deseando que saliera a la luz porque ya estaban hartos, sabía que les iban a pillar. Tampoco la querían matar porque al final le habían cogido cariño. O sea, un absoluto cuadro. Tía, parece Claro. una película de Y eso- Buñuel. Sí, es que, claro, es Berlanga directamente, son como personajes, o sea, algo coral de muchos personajes manejando algo que no saben manejar O sea, y la razón era y solamente se les va de las manos porque querían la pasta. pasta. Querían pasta porque esta era de las ricas del pueblo. Y entonces su familia, en plan, se negó a... Eso, asesorados por la policía, sí. También hay Claro, y la teorías polic- sobre el marido. El marido era un poco raro, hay que decir. Pero espera, y espérate, ¿no había un policía involucrado en Y el esto? policía, sí.
Pero entonces, y el propio equipo de la policía... Bueno, a ver, sí, no, claro, pero este era un policía local, o sea, tú te puedes imaginar un tío, vale. un pardillo, Vale. O ¿sabes? sea, Pero la investigación la llevó otro cuerpo. Vale. Sí, sí, este era un pobre matado, pero claro, tú imagínate, o sea, si te pones a comparar el nivel de preparación de... Claro, es que eso es otra Vale, a historia. eso te referías, ¿no? Vale. Sí. Claro, bueno, Sí. joder, es O curiosísimo. sea, hay como una caso ciencia del del secuestro. sótano, Sí, en sí. concreto. O sea, ¿cómo es nuestra relación con el sótano? Pues puede ser una relación cutre y berlanguiana, y otra relación pues más técnica, más preparada, más austriaca, Como más germánica. y más orientada como a la generación de terror real. O sea, porque creo que hay una diferencia aquí muy fundamental en los motivos de cada uno de estos y el motivo que tenían los austriacos era infinitamente más oscuro que el de querer dinero. Sí, sí. De hecho, ¿Y esto en qué año pasó? Esto en 92. Ah, wow. Sí. Pero bueno, o sea, al final un poco como esta movida de lo oscuro, de lo tétrico, de lo oculto, que está como muy ligada al sótano, es algo como que se ve a través de todos los casos, los más malrolleros, que son los que acabamos de tocar, sobre todo, pero hay relativa presencia de este mal rollo incluso en las historias más light o más... ¿Como por ejemplo? Hablamos de los búnkers de guerra reutilizados o los búnkers que están intentando vender ahora de lujo, y hay un tema de fascinación por lo... Sí, pero ¿sabes? también por buscarle la parte más positiva. La creatividad muchas veces nace precisamente de eso. Es los casos que hemos visto del jazz o de la generación beat o... Por eso, pero incluso hay algo de ese oculto que no quieres que salga a la luz, no tanto porque sea oscuro en sí mismo, sino porque te haría muy vulnerable, ¿sabes? Sí, hay una anécdota que me gusta mucho de Foster Wallace, que es un escritor. Por cierto, te tienes que llevar tu libro de lo raro y lo espeluznante, que te lo dejaste aquí. Sí. Pues Foster Wallace, bueno, toda la vida deprimido, y entonces llega un momento, yo no sé si es a los 40 y pico años, baja a su garaje y se cuelga. Okay. Y entonces después... También interesante la elección de irse al subterráneo, ¿no? Sí. A acabar con su vida como de ocultarse, ¿sabes? De que al final es ese rollo de lo que hablábamos. Y hay un gesto previo que es que alimenta a los perros. Ya ves. Da de comer a los perros. Arriba. Y entonces hace eso. ¿Y qué pasa? Que después hacen inventario de toda su biblioteca, y algo que descubren es que él tenía muchos libros de autoayuda, que ya sé que acabas de hacer un telapinto sobre los libros de autoayuda, pero tenía muchos libros de autoayuda, en concreto uno que se llama El drama del niño dotado. O sea, una cosa como súper... Joder, viniendo de un intelectual, es muy extraño este tío que tenía esos libros llenos de subrayados, de anotaciones. Qué fuerte, macho. Entonces hay algo ahí en lo que escondemos que no tiene realmente por qué ser oscuro, sino simplemente que nos hace más frágiles y nos da... Sí. ¿Sabes? Que puede incluso llegar a ser tierno y... Bueno, claro, o sea, al final, volviendo como a las construcciones arquitectónicas, o sea, los búnkers son eso, ¿no? Son la necesidad de protegerse, o sea, es la búsqueda de la protección, aunque sea como de algo obviamente como terrorífico y no sé cuánto y tal, y que no tenga pero como que el propio búnker parte de la asunción, de la assumption, ¿cómo se dice? De la hipótesis de que somos frágiles, de que somos vulnerables y por tanto tenemos que recluirnos, somos frágiles en la superficie y por tanto tenemos que recluirnos de manera subterránea para poder estar protegidos de las miradas de la sociedad, de los ataques de la sociedad y de los juicios de la sociedad. De todas formas, sí que hay algo que sería recomendable hacer, que es de vez en cuando ventilar un poco los sótanos, ¿sabes? Sí. Que está bien dejar ver lo que hay ahí abajo y esas cosillas un poco. Sí, bueno, y evitar a toda costa repetir o que se pueda repetir la historia de Natasha o de... No, y que si a mí me secuestran, te digo por lo menos que sea en España, que te echas unas risas, ¿sabes? Que no bueno. sé. O sea, tú has estado
en Viena? Sí. ¿Has estado en Viena? Pues yo no. Quiero hacer ese viaje próximamente. Y hacemos la ruta de... Sí. Vamos a la casa de... 100%. La casa de Natasha, Sí. ex casa de su secuestrador. Sí. Vale, yo creo que ya termina el cuadro. A ver. Es horrible, pero bueno, mira, hemos regulado, hemos salido para adelante, hemos hecho lo que hemos podido. Muy bonito. Bueno, tampoco está A mí me gusta. para tirar cohetes la A mí situación. me gusta. Vale, pues como veis, mira, se parece mucho al cuadro que le hice a Chenta, como un poco como misma fisionomía, ¿no? De una parte de la superficie como luminosa tal, y luego toda una parte oscura, toda una parte... Es un útero. Es un útero, es donde se oculta, es un búnker donde se oculta lo oscuro, pero a la vez la sombra de Jung, lo vulnerable, lo pequeño, todas esas cosas que luego nos pueden hacer movernos a hacer cosas malas o a empezarnos a hacer una maqueta de Nueva York en nuestro... ¿Has visto al tío que acaba de terminar la maqueta de Nueva York? No. Bueno, una locura, una locura. En su basement también. ¿Ah, sí? Claro, es que es un sitio muy dado al hobby, ¿eh? Nueva York. No, los basement. basements. Y los basement en Nueva York. Claro, Pues- sobre todo la fantasía de un señor de Wichita que fantasea con Nueva York, tiene ahí un espacio tonto en la parte de abajo de su casa Claro. y dice, pues me traigo Nueva York aquí. Y eso te da pues para mucho. Claro, hombre, es un espacio para la imaginación, lo bueno y lo bueno. Pues muchas gracias por venir, Óscar, Muchas por gracias. segunda vez, Gracias a de ti. nuevo siendo el primer invitado de la temporada. ¿Algo más que añadir? No, estoy muy contento, muy feliz de estar aquí. Bueno, Y espero que puedas venir todas las repetir, temporadas. hay que repetir, claro. Claro. Tengo que ser el padrino de cada temporada. De los invitados, como para Sí. hacer un poco de soltura, porque es que Sí. claro, la última vez que tuve un invitado fue en junio, Claro. que luego ya salió en julio, no sé qué, pero Y entonces yo soy pues para ir abriendo boca, luego ya. Quien se anime a venir. claro, bueno, ya hay alguno firmado, algún repetidor y esperemos que alguno nuevo y alguno nuevo que luego se me vaya ocurriendo. Pues nada, como siempre, esto ha sido Te la pinto, la única manera que se me ha ocurrido para procesar la realidad últimamente y nos vemos en un par de semanas. Adiós. Adiós.